Hola a todas y todos, vamos a ver en este video muy brevemente teoría de reacciones químicas y en particular nos vamos a centrar en la llamada teoría del estado de transición, que es una teoría que nos permite obtener a partir de cálculos teóricos basados simplemente en consideraciones teóricas el coeficiente de velocidad de una reacción. Para poder abordar el tema necesitamos primero encarar o discutir qué es la superficie de energía potencial de una molécula en general o de un sistema reactivo, o sea, de un conjunto de moléculas que reaccionan. Lo más sencillo, la situación más sencilla que podemos tener es la que está representada acá de una molécula diatómica que tiene un solo enlace. Entonces, en ese caso, la energía potencial depende de la separación entre moléculas y tiene un mínimo en lo que es la separación de equilibrio, o sea, la distancia a la cual esa molécula está en equilibrio. Si yo me aparto de la distancia de equilibrio, entonces el potencial sube. Si tengo un potencial armónico, o sea, un potencial que depende de esta separación al cuadrado, tengo la curva verde que tiende a infinito a medida que la separación se diferencia más y más respecto de la de equilibrio. Entonces este potencial armónico es relativamente exacto cuando estoy cerca del equilibrio, pero no es muy exacto a distancias grandes. Cuando tengo una, una molécula de verdad, tengo más vale un potencial como el que está acá representado en azul, que es lo que se llama un potencial de Morse. Vamos a discutir un poquito, muy brevemente, el tema acá de las energías potenciales, energía total y las cosas que me puedo encontrar. Entonces acá tengo otra vez en azul representado el potencial de Morse y en rojo esto sería el armónico, que como les dije es realista solamente en un entorno del punto de equilibrio, pero es poco realista cuando me voy a R más grande, lo realista es la curva azul. ¿Por qué digo esto? Fíjense lo que pasa cuando mi molécula tiene una cierta energía. Vamos a poner ETOT es la energía total que tiene la molécula. Y yo la puse acá con una línea punteada. En cualquier punto dado, si yo voy, supongamos que la molécula estuviera en un momento los átomos separados por esta distancia, yo tengo dos tipos de energía distintas. Por un lado, la de la curva, que me da la energía potencial, y la diferencia entre la energía potencial y la energía total es lo que se llama la energía cinética, la energía de la velocidad que tiene la molécula en ese punto. O sea, la molécula va a estar vibrando, estirándose y comprimiéndose en cada punto tiene una velocidad distinta. Por ejemplo, la velocidad máxima la tiene cuando está en el punto de equilibrio, porque ahí la energía potencial es mínima. Y entonces toda la energía cinética es igual a la energía total. Por otro lado, si yo voy a un punto donde se cruza la energía total con la curva de energía potencial, ahí la energía cinética es cero, o sea, la partícula está quieta. Entonces, esas consideraciones me muestran que cuando yo tengo una cierta energía total, la partícula en este caso no va a poder oscilar a distancias menores que esta ni mayores que esta. ¿Por qué? Porque la energía cinética no puede ser negativa. Entonces eso quiere decir que la energía potencial no puede ser nunca mayor que la energía total. Entonces la molécula va a estar vibrando entre estas dos posiciones. Obviamente esta molécula puede ganar energía, por ejemplo, absorbiendo algún fotón, o se podría chocar con otra molécula, y entonces si tuviera una energía potencial por acá, ahí sí, se puede ir hasta R infinito y no le pasa nada. Entonces vemos cómo la relación que hay entre la energía total y la energía potencial me determina lo que puede o no puede hacer la molécula. En este caso, teniendo una energía total más baja que este límite, esta diferencia asintótica que se muestra acá con el cero, bueno, tengo la molécula estable. Si logra más energía, se va a poder disociar. Eso es la reacción más simple posible que puedo tener, que es una sola molécula atómica que se disocia. Pero ¿qué pasa si yo quiero tener una colisión entre dos moléculas y ver qué pasa?
Bueno, lo más simple en este caso es tener así un átomo A que se choca con una molécula BC. Entonces, ¿qué voy a tener? En este caso, yo voy a graficar el potencial en función de estas distancias RAB y RBC. Si los tres átomos están en una línea, entonces RAC está dado por la suma de estas dos, no necesito ninguna coordenada más. Entonces, lo que voy a tener es algo como lo que está mostrado acá. Tengo una superficie de energía potencial. O sea, para distintos valores de RAB y RBC, tengo el potencial que es lo que está acá arriba. Y fíjense cómo cuando, por ejemplo, uno de los RAB es grande, entonces si RAB es grande, tengo la molécula BC. Y esto es la curva donde oscila la molécula BC. En cambio, si vengo acá, donde RBC es grande, entonces tengo acá la oscilación, que sería el potencial de la oscilación de la molécula de AB. Y todo esto que está en el medio son puntos que recorre el sistema cuando colisiona. Puede colisionar y volver, o puede colisionar y tener suficiente energía para pasar del otro lado. Bueno, y acá, este gráfico que está acá, es un gráfico que también muchas veces se hace para superficies de energía potencial. Es como este gráfico que está acá, yo lo hubiera cortado en rebanada a distintas alturas y cada una de las alturas me marca una de estas líneas. Y en este caso, aparte, para que sea más claro, aparte de las líneas, está coloreado con distintos colores haciendo un gradiente de potencial. Fíjense que en los dos gráficos también tengo marcado un camino. Acá tengo marcado este camino en rojo. Y acá tengo marcado este camino, estas líneas punteadas que dice MEP, que quiere decir, viene del inglés, quiere decir Minimum Energy Path, que es el camino de mínima energía, es el camino de mínima energía para ir desde los reactivos a los productos. Yo puedo ir desde acá hasta acá, no sé, subiendo esta montaña y después cayéndome para acá. Puedo hacerlo, pero necesito tener toda esta energía para subir esta montaña. En cambio, el camino en rojo que está marcado acá es el camino de mínima energía. Ahora, una cosa que yo les quiero mostrar es la complejidad del problema, porque si ustedes ven, yo tengo esta reacción que tiene solo 3 átomos, o sea, es una molécula diatómica que reacciona o que colisiona con un átomo, y acá estoy graficando el potencial, pero yo les dije que asumo que estos están todos en una línea, pero en realidad cuando ocurren las colisiones moleculares, no necesariamente van a estar en una línea, o sea, pueden tener un ángulo. Entonces el potencial ese que está representado ahí, está representado para un ángulo fijo de 180 grados, pero yo tengo que tener una curva como esta para cada tipo, para cada valor del ángulo. Y esto es para la reacción más sencilla posible. Cualquier otra reacción más compleja voy a tener un potencial que depende de más y más coordenadas y se hace más difícil de representar. Y por eso es muy importante representar, en vez de hacer una función tan compleja que ni siquiera la puedo hacer en un gráfico tridimensional y tengo que estar haciendo superficies de nivel y cortes de distinto tipo, una simplificación muy importante se obtiene con esta idea del camino de mínima energía, graficar el potencial a lo largo del camino de mínima energía. Y hay distintos procedimientos matemáticos que son muy específicos y son aplicados para cada reacción y que nosotros no vamos a ver en detalle, pero ustedes créanme que hay procedimientos matemáticos que me permiten obtener el camino de mínima energía de una reacción, que muchas veces lo vamos a nombrar, vamos a llamar como la coordenada de reacción, y graficar el potencial a lo largo de esa única curva, en vez de usar todas las coordenadas que realmente están involucradas. Bueno, acá tienen un ejemplo que saqué de internet de una reacción de una molécula que puede formar este ciclo, tiene una parte metaestable acá,
su conformación más estable acá y distintos caminos por los cuales puede hacer esa isomerización. Si van a la bibliografía, está lleno de ejemplos de curvas que dan la energía potencial de un sistema reactivo de una molécula en función de distintas coordenadas. A nosotros nos interesa esto, el camino de mínima energía que va desde una especie estable de los reactivos a otra especie estable de los productos. Entonces voy a graficar la energía en función de ese camino y lo vamos a llamar coordenada de reacción. Y un punto muy importante en la coordenada de reacción es este punto que está acá, que es el punto de máxima energía a lo largo del camino de mínima energía que va de los reactivos a los productos. Eso es lo que se llama el estado de transición. Y tengo el camino de mínima energía para ir de A hasta B, es esa curva que está ahí, y el estado de transición es el punto de máxima energía en el camino de mínima energía. Bueno, ¿y por qué es importante el estado de transición? Porque la energía cinética que tienen las moléculas depende de la temperatura, y cuanto mayor sea la temperatura, más cantidad de moléculas voy a tener que puedan superar el estado de transición. O sea, si yo tengo moléculas que tienen una energía que está por acá, va a pasar como les contaba hoy con la diatómica, van a venir, va a llegar hasta acá y se va a volver. O si estuviera de este lado, viene hasta acá y se va. Pero para poder pasar desde acá hasta acá y venir de los reactivos a los productos, tengo que tener una energía cinética que me permita pasar por encima de la energía del estado de transición. Este gráfico que tienen acá son densidades de probabilidad de distintas energías cinéticas. El área bajo esta curva me da la probabilidad de tener una energía mayor a esta energía con una raya que está acá, que es la necesitada para que ocurra la reacción. Entonces, cuanto mayor es la temperatura, fíjense que el área bajo la curva es mayor, tengo más probabilidad de alcanzar la energía del estado de transición. Entonces es muy importante el estado de transición porque me dice cuánta energía tiene que tener la colisión para poder pasar desde el valle de los reactivos al valle de los productos. Acá simplemente les muestro algunos ejemplos de curvas de energía potencial a lo largo de una coordenada de reacción. En este caso es para una reacción de isomerización que tiene el punto de máxima energía cuando está en un ángulo de 90 grados el grupo CN a 90 grados del enlace que va desde el C hasta el centro del CN. La configuración que tiene el sistema en el estado de transición se llama complejo activado. En este caso el complejo activado es esta molécula con esta configuración tan extraña. Ustedes saben que un enlace triple y uno simple, esto tiene que tener una geometría colineal. Bueno, eso es la geometría de equilibrio, pero con suficiente energía se puede torcer tanto como para alcanzar el estado de transición y después pasarse al otro lado, y entonces ocurre la reacción de isomerización. Acá tienen otro ejemplo de una curva de energía potencial en función de la coordenada de reacción para una reacción que es una sustitución nucleofílica bimolecular, en la que un grupo oxidrilo ataca por detrás a bromuro de metilo, haciendo que se rompa el enlace carbono-bromo. Fíjense, a medida que el oxidrilo se acerca, el enlace con el carbono-bromo, entre el carbono y el bromo, se va debilitando, entonces eso hace subir la energía y llega al punto máximo de energía cuando tengo este intermediario en donde el metilo está en un plano y tengo a un lado y al otro de ese plano, de un lado el bromo y del otro lado el oxidrilo.
Y si sigue siguiendo para este lado la coordenada de reacción, el enlace entre el carbono y el oxígeno se refuerza y con el bromo se va haciendo cada vez más débil. Finalmente el bromo se va como un bromuro y me queda acá el metanol. Bueno, acá tengo otro caso de energía a lo largo de la coordenada de reacción. Para que esta reacción pueda proceder, la colisión entre el oxidrilo y el bromuro de metilo tiene que tener una energía más alta que la energía que está acá, que es la energía del estado de transición. Y acá les quería mostrar un ejemplo de distintas curvas que pueden obtener cuando se considera una cierta reacción. Si yo tengo una curva que va de reactivos a producto y que tiene un solo máximo, eso significa que la reacción ocurre en una sola etapa, ¿no? Cada máximo es una etapa, entonces esto es una reacción que ocurre en una etapa. Mientras que este ejemplo y este ejemplo son de reacciones que ocurren en dos etapas. Fíjense que R pasa a un primer máximo, tiene un cierto estado de transición y forma un intermediario que después pasa a otro estado de transición y forma los productos. Bueno, algo parecido pasa acá, y en estas reacciones que están mostradas acá abajo tengo no uno sino dos intermediarios. O sea, esta es una reacción en una etapa, esta y esta son reacciones en dos etapas, y esta y esta son reacciones que van en tres etapas. Y quería mostrarles para hacer digamos, considerar las cosas importantes en un diagrama de energía potencial en función de la coordenada de reacción, que son las distintas cosas que podemos tener. Bueno, de este lado tengo los reactivos y de este lado tengo los productos, eso siempre. En el medio tengo que tener el intermediario. El primer punto máximo es el estado de transición 1 y el segundo máximo es el estado de transición 2. O sea que yo acá me doy cuenta que tengo una reacción en dos etapas. La diferencia de energía entre el estado de transición 1 y los reactivos es la energía de activación 1, mientras que la diferencia de energía entre el estado de transición 2 y el intermediario es la energía de activación 2. O sea, para que los reactivos puedan formar el intermediario, tienen que tener una energía mayor que la energía de activación 1. Ahora, si el intermediario tiene que pasar a los productos, tiene que ganar una energía, no sé, por alguna colisión, de alguna manera, tiene que ganar una energía para venir por arriba de este máximo. O sea, tiene que ganar una energía de activación que está marcada acá con EA2, energía de activación 2. Y finalmente, fíjense que acá tengo la diferencia entre la energía de los reactivos y acá la energía de los productos. Esta diferencia es el delta E de la reacción. Bueno, simplemente para que tengan presente las partes más importantes de un diagrama de energía versus coordenada de reacción de una reacción. Entonces ahora vamos a ver si ya la teoría del estado de transición, que se puede obtener de dos formas distintas, una forma basada en la termodinámica, que la propuso Eyring, es la forma más simple e intuitiva, y teóricamente es incorrecta, pero como es la más simple e intuitiva es la que nosotros vamos a usar. Pero esta teoría tiene una deducción más rigurosa que permite ver claramente cuáles son las aproximaciones involucradas, pero bueno, el desarrollo teórico es más complejo y por eso nosotros no los vamos a ver. En cualquier caso, lo que es importante que ustedes tengan presente es que esta teoría se aplica para obtener la K, o sea, para obtener el coeficiente de velocidad de cualquier etapa simple de un mecanismo complejo. O sea, se aplica a cada vez que tengo que pasar una montañita en la curva de energía versus coordenada de reacción. La principal suposición de la teoría es que la velocidad de la reacción es proporcional a la concentración del complejo activado. O sea,
yo tengo, esta es entonces una etapa simple, tengo los reactivos, tengo los productos, tengo una cierta energía de activación y acá está el complejo activado, la configuración que tiene el sistema cuando está acá arriba. Nosotros, teniendo una reacción AB, a la configuración del complejo activado la vamos a llamar así AB numeral. Simplemente una nomenclatura. Bueno, entonces, la teoría del estado de transición asume que hay un equilibrio entre los reactivos y el complejo activado, que en realidad no es un equilibrio, sino es un pseudoequilibrio, un falso equilibrio, porque ustedes pueden tener equilibrio químico entre especies que corresponden a un mínimo en la superficie de energía potencial, y el complejo activado es un máximo, no un mínimo. Pero bueno, es parte de la suposición de la teoría que, como les dije, no es rigurosa, involucra ciertas aproximaciones. Pero entonces la teoría dice, bueno, la velocidad de la reacción es proporcional a la concentración de complejo activado y asumo que hay equilibrio entre los reactivos y el complejo para calcular qué concentración de complejo tengo, y después el complejo se descompone hacia los productos con una cierta velocidad V2. O sea, yo tengo mis reactivos A y B y asumo que están en equilibrio con el complejo activado. Entonces, la concentración del complejo activado dividido la concentración de A por la concentración de B es la constante de este pseudo equilibrio, es un falso equilibrio. Y después AB se va a descomponer con una cierta cinética de primer orden con coeficiente K2 para dar productos más, lo que sean los productos. Acá puse P más R, pero ambos son productos. O sea, mi reacción es A más B, que da P más R. Y AB numeral es el complejo activado. Entonces, la teoría dice, bueno, defino velocidad como la derivada de P respecto de T es K2 por la concentración del complejo activado. ¿Y de dónde saco la concentración del complejo activado? Simplemente de la constante de equilibrio. Entonces me queda que la derivada de P respecto de T es K2 por la constante de equilibrio, por la concentración de A, por la concentración de B. Como esto es una etapa simple, yo sé que lo que multiplica la concentración de A por la concentración de B, esto es el coeficiente de velocidad. Esto es el coeficiente de velocidad de esa etapa simple. Entonces ahora tenemos que ver cómo expresamos K2 y cómo expresamos a la constante de equilibrio en función de parámetros teóricos. K2 nosotros no podemos deducir a qué es igual, pero se puede demostrar que es igual a esto que está acá. Es la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta dividida la constante de Planck. La constante de Boltzmann ya la hemos visto cuando vimos entropía, es el cociente entre la constante de los gases y el número de Avogadro, y la constante de Planck es otra constante universal pero muy chiquitita, que es la que hace que aparezcan los efectos cuánticos. Bueno, nada, este es el valor que tenemos para K2. Me interesa más ahora resolver para la constante de equilibrio K sub C. Habíamos visto que una constante de equilibrio se puede escribir como E a la menos el delta G sobre RT. Entonces, como acá este delta G le llamo delta G numeral, ¿por qué? Porque representa, se llama el delta G de activación. Es el delta G, la diferencia de energía libre entre el estado de transición y los reactivos. Bueno, y además delta G lo puedo escribir como delta H menos T por delta S. Entonces esto me lleva a que la constante de equilibrio K sub C es el exponencial de menos delta H sobre delta H de activación sobre RT por el exponencial del delta S de activación sobre R. Con lo cual, cuando introduzco todo en la expresión que tengo acá arriba, me queda esto para
la constante de velocidad que predice la teoría del estado de transición. O sea, la constante de Boltzmann por la temperatura dividido la constante de Planck por E a la delta S de activación sobre R por E a la menos delta H de activación sobre RT. Y una cosa que, lo último que me interesa ver, fíjense que aparece un exponencial de un parámetro menos un parámetro sobre RT, que esto semeja a la ecuación de Arrhenius. Entonces, una cosa que nos vamos a preguntar es qué relación hay entre esta expresión de la constante de velocidad y la ley de Arrhenius. Fíjense que ya a primera vista yo ya veo que esto no sigue exactamente a Arrhenius porque el factor preexponencial, de acuerdo con Arrhenius, no dependía de la temperatura y acá me aparece T. Entonces esto yo ya veo que ya no sigue una forma general de Arrhenius. Sin embargo, hemos visto que se cumpla o no la ley de Arrhenius, yo podía definir la energía de activación de una reacción a partir de esto. La derivada del logaritmo de K respecto de T es la energía de activación sobre RT cuadrado. O sea, defino energía de activación como RT cuadrado por la derivada del logaritmo de K respecto de T. Entonces lo que voy a hacer ahora es ver a qué es igual el logaritmo de K de la teoría del estado de transición, lo voy a derivar por T y lo voy a multiplicar por RT cuadrado. A ver qué me da. Entonces tengo esta expresión para K de la teoría del estado de transición, aplico logaritmo y junto en el logaritmo de una constante C todo lo que no depende de la temperatura, que es la constante de Boltzmann, la constante de Planck, y acá puse también el exponencial de delta S de activación sobre R. O sea, asumí que el delta S de activación no depende de T. No es súper riguroso, pero es aproximadamente válido. Y entonces, ahora tengo que derivar respecto de la temperatura. Entonces me queda la derivada del logaritmo de la constante 0, la derivada del logaritmo de t es 1 sobre t, y la derivada de delta h sobre rt cuadrado es menos la derivada de delta h sobre rt es menos delta h sobre rt cuadrado, pero como tenía un menos, se me puso un más. También acá, nuevamente, al hacer la derivada, asumí que el delta h era constante, porque si no, se hubiera sido más complejo. Entonces, asumiendo el delta h constante, me queda esto que está acá. Bueno, para pasar de acá a acá, lo que hago es sacar factor común, y si comparo esta expresión con esta que está acá, veo que la energía de activación de una reacción se relaciona con el delta H de activación de la teoría del estado de transición. La diferencia es este término RT, que en general, dado los valores de la energía de activación o del delta H de activación de la mayoría de las reacciones, este término es pequeñito, bueno, por lo cual no son exactamente iguales, pero son muy parecidos la energía de activación medida experimentalmente con el delta H de activación que se puede hacer a partir de cálculos que involucran mecánica cuántica, pero todas estas cosas se pueden hacer hoy en día con métodos computacionales, calcular el delta G de activación de una reacción, el delta H de activación, el delta S de activación, y usar todos esos cálculos para predecir los valores de la constante de velocidad. Bueno, y con esto terminamos entonces la clase de teoría de reacciones químicas o dinámica de reacciones químicas, y queda para la próxima cinética enzimática. Hasta la próxima.